Bien, estimados estudiantes, se está proporcionando los problemas que se les ha pedido en su oportunidad y de alguna manera estamos contribuyendo en virtud de que de los problemas que se les ha pedido, los incisos B de cada uno de ellos estamos resolviendo, de tal forma que sirva de guía y de ayuda para su resolución de problemas. Este problema 2 establece que hay que determinar el valor de la variable x y variable y de los siguientes casos. Tomando el problema B, son dos rectas paralelas que tiene una transversal y en este caso tenemos variables tanto 2x como x y y. En este caso nuestras variables a efectuar el cálculo es x y y. Para ello, si revisamos la bibliografía y teoría, establece el principio 9 que si dos rectas son paralelas, los ángulos conjugados internos son suplementarios, es decir, que suman 180 grados. Por tanto, teniendo dos ángulos suplementarios de 3x menos 20 y 2x, ambos deben sumar 180 grados. De tal manera que haciendo operaciones algebraicas, establece que el valor de x es igual a 40. Por tanto, establecemos que el ángulo A, en este caso que lo hemos nominado, haciendo el reemplazo correspondiente de 3x menos 20, establecemos que el ángulo en grados es de 100. De igual manera, efectuando el reemplazo en la segunda de 2x, establecemos que es 80. Por tanto, 80 más 100, ambos suman 100. Y para efectuar el cálculo de y, efectuamos por cálculo de ángulos suplementarios, que sumados los dos, llegan a 180. Por tanto, 2x más y, 2x más y es igual a 130. Reemplazando el valor de x y despejando y, establecemos finalmente que y es igual a 100. Esa es la resolución del problema B, es decir, del inciso B del problema 2. Continuando con nuestras resoluciones, en este caso vamos a tomar el problema 6, que establece que demostremos lo siguiente. Si A, B y C, D se bisectan mutuamente, es decir, se cruzan entre ambos en un punto E, se debe demostrar que A, C es paralelo a B, D. Para ello es necesario hacer un análisis en base a los procesos tanto de proposición como de fundamentos. En principio debemos demostrar que si A, B y C, D bisectan mutuamente, se cruzan por la mitad en un punto E, entonces AC resulta ser paralelo a BD. Tenemos como datos que A, B y C, D se bisectan mutuamente. En este caso es de entender de que en el punto medio de cada una de estas. Tenemos que demostrar que AC es paralelo a BD. Para ello, tenemos que demostrar que el ángulo 1 es igual al ángulo 4, que daría origen a que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. Y si demostramos que el ángulo 2 es igual al ángulo 3, estaríamos demostrando que el triángulo 3
es congruente con el triángulo 4. Haciendo nuevamente el análisis de las proposiciones y de los fundamentos, tenemos como dato que AB y CD se bisectan mutuamente. También, al decir bisectar, establecemos que la recta se divide en dos partes iguales. También establecemos que los ángulos, en este caso 5 es igual a 6 y 7 es igual a 8, por ángulos opuestos por el vértice que son iguales. Por lo tanto, teniendo los ángulos iguales, uno de los lados también iguales y otro lado adyacentes iguales, podemos establecer uno de los principios, que dos lados y un ángulo son iguales a dos lados y el ángulo del triángulo comparado. Eso nos permite establecer que son triángulos congruentes entre el 1, el 2 y el 3 con el 4. Finalmente, al tener el concepto de que los triángulos son congruentes, entonces hay elementos homólogos. En otras palabras, el ángulo 1 indudablemente va a ser igual al ángulo 4 y el ángulo 2 va a ser al ángulo 3. También es otro fundamento que nos permite establecer que los triángulos son congruentes. Si los triángulos son congruentes, finalmente establecemos que dos rectas cortadas por una transversal, son paralelas si los ángulos alternos e internos son iguales. Ese es el procedimiento de demostración del inciso B. Vamos a resolver el problema 10 en su inciso B. Dice, en los casos siguientes, definir P, definir Q y R como puntos que equidistan de dos o más puntos o rectas y determinarlos como pertenecientes a una mediatriz o a una bisectriz. Es decir, la mediatriz es cuando tenemos la perpendicularidad en uno de los lados y la bisectriz cuando el ángulo dividimos entre dos y establecemos una recta. Por tanto, tenemos que definir en cada uno de los puntos a cuál de los dos corresponde. En este caso, el punto P tiene una distancia perpendicular al lado AB y tiene una distancia perpendicular al lado AD. Y estas magnitudes de ambos son iguales. Eso me permite a que yo pueda bisectar el ángulo en dos. Por tanto, establezco como respuesta que, puesto que el punto P equidista, es decir, es una distancia igual a AB y AD, se refiere por estas distancias, pertenece a una bisectriz del ángulo A. Refiriéndonos al punto Q, de igual manera, son perpendiculares y equidistan tanto de AB como de BC. Por tanto, otorga o puede originar una línea bisectriz que divide el ángulo B en dos. Finalmente, el punto R. Como quiera que R equidista de BC y CD, estoy suponiendo porque pareciera que hubiera una pequeña falta de información, aquí lo considero perpendicular y esta también tiene que ser perpendicular. Entonces, en ese caso, de igual que los otros casos,
R estaría en la bisectriz del punto C. Pero en la condición, porque tampoco está clara, que este punto esté a la mitad de AD, porque no establece otro, dice aquí que es perpendicular, es perpendicular. Entonces, el punto R, equidista de BC y CD, es una bisectriz del ángulo C. Y también pertenece a la mediatriz de AD. Digo mediatriz siempre y cuando este punto esté en la mitad. No puedo precisar, no tengo información, no hay otra posibilidad, entonces considero que esta es una mediatriz al lado AD. Por tanto, esta tercera parte puedo ser objetado de alguna forma en el tema de la respuesta. El problema 14, que también fue propuesto para resolver, también tiene sus incisos y he preferido solamente tomar todos los incisos B para que podamos resolver y lo haga sin ninguna preferencia. En este caso dice hallar los siguientes ángulos. En este caso el inciso B dice de un triángulo rectángulo si sus ángulos agudos están en la relación 4:5. En este caso tenemos el triángulo rectángulo ABC, es ángulo recto y la relación que nos dicen es de 4:5, por tanto cualquiera de los ángulos puede tener 4 veces el valor y el otro 5 veces el valor unitario. Por tanto, los ángulos a saber del ángulo A llegaría a ser 4x y el ángulo B 5x. Son ángulos agudos del triángulo recto. Y con el principio 7 establecemos que los ángulos de un triángulo rectángulo son complementarios, es decir, que se suman 90 grados. Por tanto, 4x más 5x nos daría los 90 grados. Haciendo operaciones algebraicas y despejando x, resulta que x es igual a 10. Por tanto, el ángulo A, reemplazando el valor de x, 4 por 10, tendríamos 40 grados al ángulo A y 50 grados al ángulo B. Una solución sencilla, entiendo que los otros problemas también lo serán, por tanto, considero que es una buena guía, no hay necesidad de complicarse, no hay necesidad de efectuar mucho análisis de la literatura para poder resolver estos problemas. Ya en la continuación de la resolución de los problemas, tenemos el problema 18 y también me voy a permitir resolver el inciso B. En este caso el problema establece que se halle el ángulo interno de un polígono regular de 18 lados, de 20 lados y 40 lados. Para ello establecemos el número de lados para el primer caso, 18, y establecemos la fórmula que también está establecida en nuestra teoría, que dice que el ángulo interno de una poligonal de n lados es igual a n menos 2 por 180, es decir, es la suma del total de los ángulos dividido entre el número de vértices. Reemplazando datos para 18 lados, tenemos 18 menos 2 por 180 dividido entre 18 y establecemos que es igual a 160 grados por vértice. De igual manera, empleando la misma metodología y fórmula, lo hacemos para 20 lados y establecemos que el ángulo interno es igual a 20 menos 2 por 180 dividido entre 20, que nos da como un resultado final de 162. Finalmente, para 40 lados, empleando la misma fórmula, tenemos que el ángulo interno es de 40 menos 2 por 180 dividido entre 40, dando como resultado 171 grados. En este problema
como ustedes verán, no es más que la aplicación de una fórmula y saberlo emplear para tener un buen resultado. Y bueno, finalmente resolveremos el problema 22. También tenemos 4 problemas o incisos. Y tomaremos el problema B. Desde ya tenemos un cuadrilátero A, B, C, D, el que está prácticamente bisectado tanto AC como BD en un punto. Los datos es de que AE es igual a EC, AE es igual a CD, en otras palabras se está bisectando. Y también tenemos que la recta BD es perpendicular a BC, como también BD es perpendicular a AD. Lo que tenemos que hacer es demostrar que la distancia BE es igual a la distancia ED. En este aspecto tenemos las proposiciones y tenemos los fundamentos. Como dato sabemos que AE es igual a EC. También sabemos que BD es perpendicular a BC y BD es perpendicular a AD. Bien, de esta manera también podemos denotar que el ángulo 1 y el ángulo 2 desde ya son iguales y son ángulos rectos o de 90 grados. Por tanto, teniendo una hipotenusa y un cateto, cualquiera de estos dos, especialmente BC o AD, establecemos que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. Y al ser congruentes, los elementos homólogos del triángulo congruente son iguales, es decir, que este ángulo es igual también a este otro. Bien, de esta manera hemos concluido. La presentación de estos problemas son para el día martes. Considero que no requerimos de mayor detalle. Se les ha proveído la teoría. Estamos ahora haciendo ejercicios de práctica y considero que de esta manera estamos plenos para poder efectuar la presentación de esta práctica. Agradeciéndole su atención, será hasta la próxima oportunidad.